En este vídeo te voy a hablar de algo bastante personal, que es mi historia con el ayuno intermitente y cómo lo he llevado usando desde los pasados 8-9 años para que tú también lo conozcas y básicamente si ya estás haciendo ayuno intermitente, que conozcas a lo mejor también tu relación con el hambre. Como bien sabes, yo llevo haciendo ayuno intermitente básicamente desde mi carrera de farmacia. Cuando estudiaba farmacia empecé a saltarme el desayuno básicamente y sin querer empezar a hacer ayuno de 16 horas, empezando a comer sobre las 2 de la tarde y luego después una segunda comida durante la cena. Este ayuno básicamente al principio yo lo hacía por términos de productividad. Empezaba a entrenar en ayunas, en la época vivía en Madrid, en España, cuando estudiaba en la Complutense, sobre las 11:30 de la mañana, luego rompía mi ayuno antes de ir a clase por la tarde y me daba cuenta de que por la mañana pues empezaba a generarse mucho más concentración, a estudiar, de hecho sacaba mejores notas, estaba más concentrado por la mañana, retenía mejor la información y luego después de haber estudiado farmacia en el 2017 empecé un MBA en la Escuela de Negocio del CEU San Pablo en Madrid que tenía una colaboración con la Universidad de Berkeley en California. Es cuando me fui en 2017 ahí en Estados Unidos, donde básicamente pasé de 2 comidas al día a una sola comida al día, pasando de 16 horas de ayuno a luego 20 y después 22. Pues casi 5 años haciendo una sola comida al día. Yo desde que hago esta única comida del día, alargando mi ayuno, que de hecho no lo recomendaría a todo el mundo hacer este tipo de método nutricional, de estrategia nutricional, que son métodos donde hay que saber nutrirse, saber cubrir los nutrientes, los minerales durante el ayuno, saber gestionar bien sus entrenamientos, sus cargas, descargas de carbohidratos para llevarlo a cabo y al final que estas estrategias también den sus frutos a nivel de tu analítica que no se tiene que ver perturbada. Pero sí que en este vídeo, como me voy a focalizar más sobre algo personal que es el hambre y saber relacionar entre sentimientos de hambre fisiológico y más de hambre emocional, yo ha sido realmente gracias a la dieta cetogénica que empecé pues por mi crisis de epilepsia, mis ataques de pánico que he sufrido cuando tenía 18 años y era epiléptico de niño, pues la dieta cetogénica llevaba ya antes de hacer ayuno bastante tiempo haciéndola. Y ha sido básicamente una relación entre la dieta cetogénica y el ayuno que realmente me ha permitido calmar fuertemente mi hambre durante el día y sobre todo estas ganas de estar comiendo o más carbohidratos o más dulces. Antes cuando hacía ayuno intermitente sí que es verdad que a lo mejor metía más carbohidratos como tubérculos por la noche, pero tuve una época cuando llegué a Estados Unidos donde realmente sí que venía de una línea cetogénica, pero en Estados Unidos ha sido el momento donde realmente combiné las 2 horas de ingesta con casi nada de carbohidratos, siguiendo una línea cetogénica. Y realmente ha sido muy profundo cuando empecé a hacer este ayuno junto a esta dieta cetogénica, donde mi relación con el hambre ha cambiado totalmente. Es increíble cómo el cuerpo humano llega a ajustarse, a adaptarse a lo que le das. Todas las crisis de ansiedad, de pánico que sufría antes con más carbohidratos o más frecuencia de toma al día o ingestas, pues han desaparecido por total. Se sabe que las dietas cetogénicas, el ayuno intermitente y el ejercicio son potentes herramientas ¿para qué? Para producir cetonas. Cuando hay un flujo grande en tu hígado de ácidos grasos que llegan de tu tejido adiposo, que se ve estimulado por la alta presencia de adrenalina, de noradrenalina, de bajos niveles de insulina en tu cuerpo, básicamente tu hígado va a coger este pool de ácidos grasos que vienen del torrente sanguíneo por la albúmina y este hígado lo que va a hacer es varias cosas. Número 1, puede producir partículas del VLDL, que es un precursor del LDL colesterol. Por otra parte, puede a partir de estos ácidos grasos producir cetonas. Y particularmente el que nos interesa es el beta-hidroxibutirato. Y se sabe hoy en día que el beta-hidroxibutirato no solo se usa como fuente energética en el cerebro, en el corazón y en el músculo, sino que el beta-hidroxibutirato también tiene prioridades antioxidantes porque el beta-hidroxibutirato básicamente ahorra una molécula que llamamos la nicotinamida adenina dinucleótido, NAD+, básicamente porque si comparamos la oxidación en las neuronas del beta-hidroxibutirato con la glucosa, oxidar una molécula de beta-hidroxibutirato y hacerlo pasar a acetil-CoA, que es un precursor
del ciclo de Krebs para dar energía, para dar ATP, esta oxidación a partir del beta-hidroxibutirato, que viene pues básicamente de tus propios ácidos grasos, va a utilizar únicamente una sola molécula de nicotinamida adenina de un nucleótido, mientras que la glucosa 4 y el acetoacetato, que es también una molécula de cetona, unas cetonas, pues va a utilizar 0 nicotinamida adenina dinucleótido. Bueno, pues básicamente el NAD además es un cofactor esencial para la síntesis o el funcionamiento de varias enzimas en el cuerpo, como son las sirtuinas, que son proteínas involucradas en vías antiinflamatorias, en vías antioxidantes, en la codificación en la síntesis, a nivel hepático de enzimas cetogénicas, de la lipólisis, ayudan a aumentar la lipólisis, la oxidación de grasas. Entonces, tener altos niveles de nicotinamida adenina dinucleótido en la célula va a permitir muchos otros procesos, como por ejemplo es la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, y esto se ha observado de hecho, en humanos, como las dietas cetogénicas hoy en día ya se podrían usar en pacientes con Alzheimer, en pacientes con Parkinson, sobre todo, que son personas que tienen déficit de serotonina, de dopamina, y hoy en día ya se sabe que las dietas cetogénicas también podrían ser usadas para personas con trastornos bipolar, depresión o ansiedad. Entonces este beta-hidroxibutirato básicamente en el cerebro es un potente antioxidante. Se sabe durante el ayuno que hay una modificación a nivel intestinal de ciertas bacterias. Probablemente estas bacterias estén implicadas en el aumento de un neurotransmisor que es el GABA. El GABA es un neurotransmisor metabolito del glutamato. Y el GABA básicamente lo que hace es relajarte. ¿Qué hace el GABA en el cerebro? Cuando llega el GABA a su receptor, el GABA-A, y luego hay varios subtipos que no quiero entrar aquí en neurofarmacología pronunciada, el GABA te va a dar paz, te va a dar calma, te va a relajar. El GABA está en muy alta cantidad, por ejemplo, en las mujeres en la segunda fase del ciclo, porque fíjate que la progesterona, que es un neuroesteroide secretado en alta cantidad a partir del día 14 en el ciclo menstrual de la mujer, es un GABAérgico. La progesterona llega al cerebro y da paz a la mujer, calma a la mujer, mientras que en la primera fase del ciclo pues estamos más con estrógenos en el caso de la mujer, y la mujer tiene más determinación, más voluntad, más agresividad, y al final del ciclo pues es otra neuroquímica. En fin, este GABA pues puede ser potenciado por la presencia de cetonas en sangre, porque se ha observado que las cetonas en sangre atraviesan el cerebro, y básicamente lo que provoca esto es un aumento del paso del glutamato que te activa al GABA, que te relaja. Es simplemente una reacción enzimática que está determinada por una enzima que llamamos la GAD, y esto en el intestino también se ha observado que dietas cetogénicas permiten la disminución de bacterias que van a producir mucho glutamato. Las dietas cetogénicas reducen este número de bacterias. El ayuno se ha observado también que también tiene este efecto sobre el paso de glutamato a GABA. Y por eso probablemente si sufres o has sufrido de ansiedad como yo, de muchos ataques de pánico, de no poder hablar delante de 3 personas, yo estaba en la facultad de farmacia, pensaba que todo el mundo me estaba mirando y que me desmayaba totalmente en clase y que a los 20 minutos básicamente me tenían que poner fuera porque estaba seguro de haberme muerto. Entonces todo esto lo estoy haciendo básicamente para gestionar mi ansiedad, y hoy en día pues he conseguido, gracias a estas herramientas, gracias a una buena gestión de los minerales durante mi ayuno con agua de mar, con magnesio, que hay varios posts en mi Instagram de hecho donde hablo de ello y hablaré más en profundidad en YouTube. ¿Qué tiene que ver las cetonas con el hambre entonces, Phil? Pues que básicamente tienes que pensar que cuando tú estás en un estado de paz y relajado, no vas a necesitar estar picando. El hambre está también regulado por eso. El hambre no está solo regulado por la glucosa, hiperglucemias, hipoglucemias. Cuando una persona está activada, cuando una persona está enervada o estresada, muchas veces si esta persona no fuma o no toma drogas, pues básicamente esta persona va a usar la comida para llenar un vacío emocional o para simplemente llenar un estrés que ha sufrido durante el día. Entonces todo eso pues se puede ver compensado por estas herramientas de dieta cetogénica que permitan controlar el apetito. El ayuno básicamente lo que hace es, como no vas a depender tanto de la comida durante el día, te aprende a conocer tu hambre emocional y tu hambre fisiológico. Cuando llegas al final de un ayuno, conoces realmente este hambre fisiológico. Te apetece comer
cosas nutritivas, sardinas, huevos, entrecots o tus verduras, cosas nutritivas o hígado, cosas que van a dar muchos micronutrientes a tu cuerpo, vitamina A, vitamina D, minerales. Que esto es un hambre fisiológico, es algo que tu cuerpo pide, que muchas veces el cuerpo después de un ayuno largo pide proteína. ¿Por qué? Porque durante un ayuno se están activando muchas vías catabólicas, la autofagia, que todo esto recicla proteínas dentro del músculo y al acabar un ayuno, pues es importante saber cubrir esta cantidad de proteínas para compensar el posible vacío, entre comillas, o el exagerado reciclaje de proteínas que se ha estado haciendo durante la fase de ayuno, durante tu entrenamiento en ayuno. Obviamente, pues otras cosas, verduras, si hace ceto, tus grasas. Hay un hambre emocional te puede llegar durante el día o porque has dormido mal, o porque tienes un estrés psicoemocional o financiero, o porque no puedes estar solviendo un proyecto ahora mismo en tu trabajo e intentas compensarlo picando una bolsa de patatas fritas o algo de dulce. Todo esto es un hambre más emocional. Todo este estrés va a generar disminuciones en dopamina, disminuciones en serotonina, y la comida básicamente lo que va a hacer es subir estos neurotransmisores. Es por ello que muchas veces personas pues con más ansiedad o incluso deprimida, hay personas a quienes se le corta el apetito, pero otras a quienes se les sube el apetito, que están muy ansiosas y están comiendo para intentar llenar este vacío que no han podido encontrar en su realidad. Las proteínas sacian muchísimo, pero no solo cuando rompes el ayuno, sino también el día después, para aumentar la colecistoquinina, el GLP-1, y además fíjate que las proteínas como el pescado azul, la carne roja, las aves, los huevos, toda esta proteína, estas fuentes alimenticias ricas en proteínas tienen además vitamina A, tienen cobre, tienen zinc, tienen hierro. Todo esto es un multivitamínico y un multimineral. Muchas veces se debe a falta de sodio, falta de magnesio, que lo veremos en otros vídeos, como un hambre voraz por la noche puede estar relacionado con dos hormonas que llamamos el cortisol y la aldosterona, que lo hablaré en un vídeo diferente, que cuando se ven depletados por la noche estos niveles de dos hormonas, pues nos pueden dar más ganas de azúcar o más ganas de salado en el caso de tener déficit de aldosterona, y podrían ser hormonas que tendrías que chequear entonces en la analítica en caso de que tengas crisis por la noche de hambre. Esta ha sido mi historia con la reacción con el hambre, y hoy en día pues tengo 31 años, llevo haciendo una sola comida al día, que es un ayuno modificado de 22 horas con 2 horas de ingesta, no solo una comida en un plato redondito de 500 kilocalorías, como mucho más. Me he adaptado a este estilo de vida, estoy grabando este vídeo con 21 horas de ayunos, ya he entrenado y sigo mi vida así. Mi analítica está bien, sigo rindiendo en el gimnasio. He ganado mis 10 kilos de masa muscular desde que hago una comida al día, mejorando obviamente mis entrenamientos, mi nutrición. Esto no es magia, no te estoy diciendo que tengas que hacer esto para ganar masa muscular. Hay otros métodos para hacerlo de manera mucho más fácil. Espero que este vídeo te haya encantado. Nos vemos en Filugo Plus, en mi membresía. Si te ha gustado el vídeo, das un like, comentario. Si quieres compartir, genial. Y si no lo quieres hacer ni dar like, te aprecio igual. Gracias por haberte quedado hasta el final. Déjame tu pregunta en los comentarios y te contestaré. Un abrazo intergaláctico, con fisiología y mucho amor.